Bueno, hoy en esta parte ya menos técnica, vamos a hablar de la clase teórica el día de hoy y posiblemente empezar con el trabajo en grupos. Vamos a ver si nos da tiempo. Si alguien tiene alguna duda puede interrumpirme o levantar la mano y con mucho gusto yo voy eh, exponiendo y respondiendo. Ok, entonces el tema es fundamentos de bases de datos, es el inicio del curso. Ahora sí, y la agenda que vamos a utilizar básicamente son 4 secciones que vamos a ver. Lo primero es los datos en el contexto empresarial, por qué son importantes y cómo funcionan, para qué es que ayudan a las empresas. Luego vamos a hablar sobre el concepto de bases de datos en general, varios conceptos que hay que tener claros y que es importante que ustedes conozcan. Después vamos a hablar del modelo relacional de las bases de datos y vamos a terminar con una explicación sobre cómo es que se crean las bases de datos relacionales usando el SQL que ustedes ya pudieron ingresar el día de hoy. Ok, entonces empecemos con este tema. Es importante decir que la información, ¿verdad? Más que los datos, una vez que los datos están estructurados, están organizados y tienen valor, se convierten en información, son ampliamente necesarios para el funcionamiento de cualquier organización y de cualquier empresa. Son básicos para poder tomar decisiones, como lo vamos a ver durante este curso, y por tanto es importante tener datos que estén limpios, que sean seguros, que estén adecuadamente estructurados eh, y en los cuales se pueda confiar, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de esto. Ok, entonces, los datos son elementos discretos de una organización. ¿Por qué se llaman elementos discretos? Porque un dato solo no aporta nada a una organización si no está dentro de un contexto que le dé valor. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo 1,75, ¿verdad? Ustedes dicen 1,75, ¿qué es eso? O sea, es una medida, es un tiempo, es un tamaño. Pero si yo les digo altura 1,75 o altura 2 metros, ustedes ya se empiezan a imaginar si se trata de un activo de un edificio, si se trata de una persona, y entonces empieza a tener sentido ese dato que yo le estoy utilizando. Entonces, por eso es que es necesario que estén dentro de un contexto, que sean adecuadamente gestionados y sobre todo que tengan sentido y valor para el uso que le va a dar la empresa. Normalmente los datos se caracterizan por estas 3 cosas. Primero, el formato puede ser estructurado o no estructurado. ¿Qué significa estructurado? Un formato estructurado de datos es que usted sabe cómo están ordenados y cómo vienen esos datos siempre que los va a recibir. Por ejemplo, si usted tiene una nómina de empleados y esa nómina ya fue diseñada en un sistema de cierta forma, ya sabemos que esa nómina va a traer el nombre de la persona, el número de cédula, sus apellidos, su salario, el mes al que corresponde, y siempre va a venir formateado de esa manera, de tal forma que si se tiene un sistema de información, van a poder consumir esos datos porque siempre están organizados igual. Cuando se tienen datos no estructurados, eso es muy normal ahora, incluso hay un tipo de bases de datos que se llaman no SQL, ¿verdad? Y son justamente han nacido a partir de todo el lanzamiento de la multimedia. Es porque esos datos son no estructurados. Usted en un video, en un audio, en unas imágenes, no sabe cómo van a venir. O sea, para eso necesita software especializado que pueda extraer contenido de información de esos datos que no están organizados y que no siempre vienen igual. Entonces, esos son no estructurados. Otro tema importante es el contenido. Es decir, qué tipo de datos son los que trae y qué es, y si ese dato es o no es importante para lo que se está utilizando. Por ejemplo, tipos de datos han visto cuando ustedes llevaron Microsoft, las bases de datos básicas, ¿verdad?
Access, tal vez, o no sé exactamente qué vieron en el primer curso, o Visual Basic, básico. Ustedes vieron que se establecían tipos de datos, es decir, habían datos de tipo entero, que eran numéricos, habían datos de tipo texto, habían datos long, que eran enteros muy largos, habían formatos fecha, etc. Entonces, el tipo de los datos es importante tanto para saber si es valioso o no lo que se está guardando, como cuánto es el espacio que requiere ese dato a la hora de guardarse en la infraestructura de almacenamiento. Entonces, un sistema, una base de datos necesita saber qué tipo de datos son para poder hacer la reserva espacio donde se va a almacenar. Y otro tema tiene que ver con la procedencia o el origen de los datos, que es algo muy importante. Si una empresa tiene un sistema de información desde el cual captura datos, ¿verdad? Y esos datos están ordenados, están revisados, el contenido está completo, son accesibles, la información es relevante y oportuna, entonces esos datos que vienen de ese sistema de mi empresa son datos en los que yo voy a confiar. Sin embargo, si los datos vienen, por ejemplo, de un tercero al cual yo no le confío, o son tomados de hojitas ahí que se apuntaron y alguien los está digitando rápido y podría tener errores, no tiene el mismo valor que los datos que están siendo, como les digo, procesados desde un sistema nuestro. Entonces también el origen de los datos es importante. En la actualidad, muchos de los datos que alimentan las bases de datos, incluso, por ejemplo, en el tema sobre todo de mercadeo, vienen incluso tomados de bases de datos que capturan comportamiento en redes sociales, que capturan comentarios, que revisan cuál es el comportamiento en sitios de calificaciones, por ejemplo, de estos que uno utiliza como TripAdvisor o Booking, en los que los clientes pueden calificar y uno extrae la información para saber cómo es su competencia, qué tal los servicios, qué comentan las personas. Eso también puede ser un origen de datos válido que se utiliza en la actualidad. Entonces, bueno, el objetivo de gestionar datos en una empresa básicamente es que usted tome todos esos datos que usted considera que son importantes, que le pueden aportar a su empresa información o que son esenciales para su funcionamiento y las use para tomar decisiones. Es decir, almacenar un montón de datos muy bonitos o tener informes muy lindos, pero no utilizarlos para tomar decisiones o más allá para hacer big data o descubrir nuevas relaciones, es una pérdida completa que se daría, digamos, en un periodo como este en el que los datos crecen y crecen y es importante poderlos utilizar y consumirlos. Justamente los datos están creciendo a tal velocidad y en tal cantidad que ahora se requieren de herramientas muchísimo más avanzadas y ya no se puede trabajar con herramientas muy básicas para tomar decisiones importantes, sobre todo en, digamos, empresas que están en mercados altamente competitivos. Bueno, los datos tienen un ciclo de vida, ¿verdad? Y este ciclo de vida básicamente está en esta gráfica. Lo primero es la creación y la captura de esos datos, es decir, quién es la fuente de esos datos. Si, por ejemplo, usted vende servicios o vende productos, ya sean los cajeros que están ingresando la información de lo que usted está comprando y le cobran, y esa información sirve para muchas cosas. Y aquí les voy a dar un ejemplo. No sé cuántos de ustedes tienen alguna tarjeta de puntos o alguien que ustedes conozcan cerca. Levanten la mano, tal vez. ¿Quiénes tienen una tarjeta de puntos o que les da millas o que les da cualquier cosa? A ver. Bueno, Eric dice que él tiene una. Nada más. Familiares de ustedes cuando van ahí están levantando la mano. Muy bien. 4 personas. 5. Excelente. Bueno, vean esas tarjetas. Ok, resulta que cuando uno va, y aquí les voy a contar algunas cosas, algunas anécdotas interesantes de cómo funciona el tema este de creación y captura de los datos. Dependiendo,
digamos, cada vez es más importante tener más y más y más datos que usted pueda convertir en información y tomar decisiones. Entonces, hace unos años empezó el tema en Costa Rica fue Supermercados Unidos o Más por Menos en ese momento, que todavía no era de Walmart, que empezaron a dar tarjetas de puntos y entonces usted, si hacía las compras y cada vez que iba a la caja pasaba su tarjeta puntos, ¿verdad? Ellos le daban, al inicio era muy vacilón, ¿verdad? Me acuerdo todo el mundo ahí haciendo fila para que le marcaran la tarjeta. Le regalaban, usted podía escoger una plancha, no sé, un horno, nada, cualquier cosa ahí, a cambio de que usted fuese acumulando puntos. Hasta el día de hoy lo hacemos, ¿verdad? Cuando usamos alguna tarjeta de crédito o de millas, estamos pasándola y comprando con ella, eso provoca dos cosas. Uno, que usted la utilice más, ¿verdad? Y que le genere más beneficios a quien la crea, pero también adivinen absolutamente todo lo que usted hace con eso y le pueden hacer pues un perfil de comprador y venderle mucho más información, mucho más ofrecerle, digamos, si ustedes lo ven, es muy común en redes sociales. Ahora uno busca un producto un día o lo habló y el teléfono que está escuchando siempre, de repente ustedes ven que en Facebook, en Google les empiezan a salir anuncios de lo que ustedes estuvieron buscando, ¿verdad? Y eso es justamente como hay muchas maneras de capturar datos. En algún momento la captura de datos era muy formal, es decir, había que ir a una computadora y agregar el dato. Actualmente se puede hacer a través de aplicaciones móviles, cuando usted pasa su tarjeta, cuando usted está haciendo búsquedas en la red, ¿verdad? Y esas búsquedas le crean un perfil que captura esos datos. Entonces, bueno, esa parte de la creación y la captura de datos, también las empresas definen cuáles son los datos que les interesan y cómo quieren capturarlos. Luego de eso hay un proceso de limpieza de esos datos para ver qué es importante y qué no, y empieza el tema de transmisión y almacenamiento. Es decir, si por ejemplo usted es una empresa como Walmart que tiene supermercados por todo el país, esa información se está transmitiendo, lo que se compra, lo que la gente pagó, con qué pagó, en qué momento, se está transmitiendo hacia un almacén de datos, una base de datos, y se está guardando esa información. Hay una teoría que dice que hoy en día el 100% de la información se almacena. Hace un tiempo decidíamos qué se almacenaba y qué no, por un tema de espacio, pero ahora el 100% de lo que usted haga, de cada clic que usted hizo en la red, de cada vez que entró a la red social y vio una foto, cada vez que usted buscó en un sitio algo para irse de vacaciones, se metió y vio unas tenis, revisó un carro o cualquier cosa, están capturando esos datos para luego poder ir generando ese perfil suyo. Ok, una vez que esa información está almacenada, se hace un tema de acceso y compartición. ¿Y esto qué significa? Si ustedes, por ejemplo, son el departamento de ventas de una empresa, los datos que se almacenaron sobre lo que la gente está comprando y cuándo lo compra, se comparte o se puede habilitar en ese departamento. Normalmente el acceso es digamos, el jefe del área de compras o del área de mercadeo, es el quien indica qué permisos se le deben dar a cada persona y qué es lo que pueden ver, por ejemplo, si todas las compras o solo algunas o solo de su supermercado o de todos, etc. Entonces, esa parte es importante. Y luego se hace con toda esa información, se hace el análisis de resultados y la toma de decisiones. Vean este ejemplo. Resulta que en Estados Unidos, bueno, ustedes han visto, o la mayoría me imagino, que el evento deportivo más importante en Estados Unidos es el Supertazón, ¿verdad? Entonces resulta que el día que juega Supertazón pasa un montón de cosas, desde que los vendedores de publicidad para la televisión, un anuncio vale millones de dólares, tenerlo en ese espacio, y ustedes han visto que se hacen anuncios súper especiales para el Supertazón, ¿verdad? O sea, hay una competencia por ver quién de las marcas que pone un anuncio pone el mejor anuncio y el que más le gusta a la gente, hasta los califican. Ok, entonces, resulta que en Estados Unidos la gente, pues, que ve el Supertazón, se va, digo, igual que aquí, cuando hay una final
de fútbol o de cualquier cosa, la gente pasa al supermercado, ese día no cocinan, pasan al supermercado, compran diversos productos, casi siempre cervezas y algo ya listo para cocinar fácil o de picar o no sé, más como tipo una fiesta. Entonces, Walmart decidió hacer un experimento. Decidió en unos supermercados, a través de esta información, ¿verdad? En unos supermercados pusieron en un pasillo las cervezas, todas las cosas de picar, ¿verdad? Y al frente los pañales. Y del otro lado, en otro supermercado, más bien lo que hicieron fue poner las cervezas, la comida, las salsas, todo lo que se utiliza en un lado, lo hacían hasta caminar a través de un pasillo y llegaba al lado de los pañales. ¿Por qué hicieron esto? Porque en las bases de datos que estaban generando información durante muchos años, ¿verdad? O durante varios años, se dieron cuenta que el día que se jugaba el Supertazón, lo que más se vendía era cerveza y pañales. Vean ustedes, cerveza y pañales. ¿Quién se le hubiese ocurrido así como sin una base de datos y sin una herramienta toma de decisiones y de análisis de datos, que eso pasaba, que esos eran los productos más vendidos? Bueno, pues resulta que después de hacer el estudio, lo que se dieron cuenta es que la gente que tenía niños, lo último que quería era ponerles, o sea, querían estar seguros de que los niños estaban tranquilos mientras ellos estaban viendo el partido. Entonces, esos eran dos productos más vendidos. Entonces, esas técnicas de colocar a la par de eso todo lo que se vende, a la par de los pañales, la crema y todo lo que se vende, y a la par de las cervezas, todo lo que va con cervezas, les produjo un aumento de un 25% en las ventas durante esos días que se daban los eventos deportivos. Entonces, vean qué importante que es comprender qué información es la que usted necesita tener, cómo capturarla, almacenarla, tomar esa decisión, convertirla y luego hacer todo el análisis de datos. Entonces, una adecuada gestión de datos tiene que considerar, uno, que usted comprenda cuáles son los datos que usted necesita, como los estaba explicando. Dos, cuál es la calidad de los datos que usted tiene y cómo puede mejorar continuamente esos datos. Eso pasa mucho. A lo mejor estás guardando unos datos en un formato que no es el adecuado o estás guardando menos datos de los que requerías. Al inicio digamos, los primeros años del diseño de las bases de datos se trataba de hacer lo más comprimido y guardar lo menos posible. Ahora más bien se guarda todo lo que se pueda para luego generar relaciones automáticas. Luego también otra cosa que se intenta mucho es la integración de las diferentes fuentes de datos. Como les decía, ahora ya no es solamente los sistemas de la empresa o de la institución, sino que se conectan estos mismos sistemas hacia otros sistemas externos. No sé, por ejemplo, ahora uno puede en una institución pública conectarse al Tribunal Supremo de Elecciones para jalar automáticamente la información de los ciudadanos sin tener que estársela pidiendo. Se puede conectar al Banco Central de Costa Rica para usar todo el tema firma digital. Se puede conectar a bases de datos digamos, a los sistemas si la empresa tiene redes sociales, eso luego lo vamos a ver en un software que se usa para análisis de redes sociales, puede jalar esos datos e incluirlos dentro de su análisis de comportamiento y de mercadeo. Y bueno, el tema de el aumento del volumen de los datos, que evidentemente una empresa debe de comprender que los datos están aumentando constantemente, debe estar preparado no solo para almacenar los datos que en este momento se requieren, sino que proyectar cuánto va a crecer esa cantidad de datos y si se requiere, por ejemplo, un sistema de almacenamiento nuevo para poder mantener ese volumen de datos, pues adquirirlo y con tiempo y no que pase como en algunos lugares donde se ha saturado y de repente no pueden seguir trabajando porque no hay espacio donde almacenar más datos. Digamos que eso pasa y es una vergüenza a la gente de TI que le pasa, pero no es nada raro que suceda. No sé si tienen alguna consulta hasta este momento y si no, continúo. Ok, las bases de datos tienen una jerarquía de datos, ¿verdad? Y esa jerarquía de datos pues viene desde lo muy físico hasta la organización.
lo más básico que existe es un bit, ¿verdad? Un bit es un 0 o un 1. Eso es, digamos, la base de la computación. Un 0 significa que la computadora no está recibiendo señal eléctrica, digamos, en ese momento. Un 1 significa que sí hay señal eléctrica. Y cuando nosotros tenemos 8 bits juntos, se forma lo que se llama un byte. ¿Lo ven? Esto, cada combinación de estos unos y ceros encendidos y apagados, lo que hace es crear un número, una letra, etcétera. Por ejemplo, la letra I en el ASCII se representa con 01001001. Y así cada letra se puede representar con ese número. Esa es el mínimo, digamos, lo mínimo que se almacena en la base de datos es un byte, que es una letra. Menos que eso, guardar un 0 o un 1 no tiene ningún sentido si no conforma una característica. Entonces, dependiendo de si usted está escribiendo, por ejemplo, si usted va a escribir un nombre, como el nombre Alonso, entonces usted va a requerir varios de estos bytes para poder guardar ese nombre. Luego, para arriba siguen los campos, por ejemplo, el código de identificación DN0113 de este curso, o mi nombre, mi apellido, mi número de cédula, es un campo, y ese campo está conformado por una serie de bytes, ¿verdad? Después, cuando juntamos campos, se crea lo que se llama registros o filas, y ya un registro puede tener varios campos. Por ejemplo, este registro tiene sería el número de carnet del estudiante, los cursos que está llevando, en qué fecha, la calificación, etc. Y cuando tenemos una serie de registros, es decir, muchas filas, creamos lo que se llama un archivo. Y un archivo es justamente una serie de registros que están conjuntamente guardados en imagínense como una hoja Excel donde tienen una serie de datos. Hasta antes de las bases de datos, lo que se usaban eran los archivos y cada archivo era independiente. Entonces eran complejos de mantener porque, por ejemplo, si yo variaba uno de los elementos en el archivo, me afectaba cómo funcionaba digamos, el resto de cosas que estaban conectadas a ese archivo. En un archivo se podía decir, ok, el carnet del estudiante va a ser 10 caracteres, luego el curso van a ser 6, la fecha van a ser 3 y el grado de la nota van a ser 2. Y pasaba que la persona que iba digitando de repente, en este que era de 6, le metía, o de 8, le metía 9 con un espacio en blanco, entonces ya los sistemas que se encargaban de consumir esos archivos ya no los podían consumir porque ya había variado. O sea, era bien complejo manejarlo de esa forma. Por eso se crearon las bases de datos. En las bases de datos, pues que hay una organización mucho mejor, hay una serie de archivos de esta manera que están interrelacionados entre ellos y que tienen pues una secuencia mucho mejor y mucho más ordenada donde se ha declarado de qué tamaño es cada cosa y así no pasa que si usted deja un espacio en blanco no se afecta el consumo de toda la base de datos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito cómo se organiza la jerarquía de esos datos. ¿Qué problemas habían antes cuando no habían bases de datos? Bueno, básicamente estos, redundancia e inconsistencia. Por ejemplo, si yo, Alonso Castro, iba, digamos, llevaba mi carro al servicio a Toyota o a Nissan, ahí me apuntaban en el archivo como este, ¿verdad? Cuando eran archivos independientes, me apuntaban una línea que decía 25 de agosto, placa tal, 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 vehículo tal, Alonso Castro, y la dirección es Santa Marta de Montes de Oca. Y así yo iba 20 veces y me iba apuntando Santa Marta, Montes de Oca. Pero un día yo ya cambié de casa y ya no vivo en Santa Marta, ahora vivo en Curriabat. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando el archivo metían de nuevo la información, habían unas tuplas que decían Santa Marta y otras que decían Curriabat. O sea que ya, en realidad, cuando yo hacía una búsqueda, parecía que tenía 2 lugares donde vivía. O sea que no había consistencia en los datos, y además cada vez que yo hacía una línea apuntaba todo nuevo, entonces había redundancia de datos, que eso las bases de datos lo eliminan.
También había dependencia entre programas y datos, es decir, cuando uno de esos archivos se modificaba, había que modificar todos los programas que accedieran a ese archivo para que pudiese seguir leyendo los datos. Y eso era un problema porque eso es pesadísimo. Imagínense tener que estar modificando todos los sistemas cada vez que un archivo se valida. Faltaba flexibilidad en el acceso a los datos porque además estaban en diferentes archivos por todos lados y podían estar incluso unos en una computadora, otros en otra computadora y otros en otro usuario, y lograr tener acceso a toda esa información y mantener actualizada esa información era complicadísimo. Entonces requería de un montón de programación, estar cargando esos archivos por lotes, y eso era muy complejo. Luego, digamos que había escasez de seguridad, como en archivos planos, yo podía hacer una copia y se lo mandaba a aquel, y este hacía una copia y se lo mandaba a la competencia, por tanto, no era fácil mantener esos archivos seguros y que tuviesen acceso a la información quienes debían tener acceso, sino que cualquiera podía abrirlo. Mucho pasaba en empresas, y todavía pasa, que tienen una carpeta compartida, ahí tiran todo, de ahí todo el mundo puede verlo de todo, ¿verdad? Y eso es un riesgo de seguridad que una base de datos ya no permite. Y luego también habían carencias al compartir y disponer de los datos, porque al no haber relaciones entre archivos, evidentemente era difícil encontrar flujos de relación entre ellos y sacar datos. Ok. Bueno, vamos a ver un poquito de conceptos sobre bases de datos y sobre todo el tema de cómo asegurar la integridad de esos datos. Okay. Una base de datos es al final un conjunto de datos que están organizados para dar servicios, ya como lo vimos en la imagen. Acá es aquí ya hay una organización y hay relaciones entre ellos, ¿verdad? Y además están indexados de una manera eficiente, de tal manera que si usted está buscando algo, no tenga que recorrer el archivo entero uno por uno. Imagínense un archivo de, no sé, de millones de transacciones que haya que ir ahí. Entonces, cada vez que yo consulto, duro horas de horas en poder dar una respuesta. Ahora hay índices, están ordenados de una forma eficiente, y los sistemas o las aplicaciones acceden a esa base de datos a través de un sistema de administración de gestión de datos. Las bases de datos pueden estar centralizadas o distribuidas. ¿Qué significa que están centralizadas? Quiere decir que la base de datos completa está en un solo servidor, en un solo lugar. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que tiene sucursal en todas las provincias y mi punto central está en San José, mi base de datos está en San José, y todas las provincias de todos los departamentos que necesitan consultar esa base de datos tienen que venir a la base de datos central, hacer la consulta y obtener los datos. Si estuviera distribuida, pueden pasar dos cosas: que haya copias de esa base de datos en varios lugares, más cerca, por ejemplo, uno por provincia, en lugar de tener que venir a consultar hasta San José, puede consultar la base de datos que esté más cerca, o distribuida en el sentido de que se distribuye por departamento. La tabla, por ejemplo, de recursos humanos y de finanzas, si ese departamento está en San José, esa tabla está en San José. Pero la tabla digamos, de la parte de producción, si eso está en Punta Arenas, esa tabla está en Punta Arenas, y por tanto hay una distribución de esa base de datos. Eso se llama una base de datos distribuida. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con Google, con estos grandes, con Dropbox, con Gmail, con Microsoft, etcétera? Tienen centros de datos en un montón de lugares del mundo y tienen sus bases de datos de información distribuidas y copiadas de tal manera que si usted está en Europa no tenga que venir a consultar a Estados Unidos, o si está en América Latina no tenga que ir hasta Europa a ver dónde están sus datos, porque eso hace que la conexión sea muy lenta. Entonces está distribuida y así se puede acceder a cada una de esas bases de datos, ¿verdad? Ok, un sistema de administración de bases de datos es el software que permite acceder a los datos que están en la base de datos. ¿Qué quiere decir? La base de datos, y voy a ir un poquito más adelante para que ustedes lo vean. La base de datos tiene almacenadas las diferentes, digamos, información
en un punto. Pero cualquier sistema que quiera acceder a esa base de datos lo tiene que hacer a través del sistema de administración de base de datos. Y este sistema de administración de bases de datos es el que se encarga de verificar, por ejemplo, si yo quiero acceder a la información financiera, pero yo no tengo permisos de verla, el sistema de administración de bases de datos ve quién soy yo, mi usuario y contraseña, y si yo tengo permisos, me deja pasar. Si no los tengo, me rechaza. Es decir, es una capa intermedia en realidad, ¿verdad? O es una capa de protección de los datos almacenados físicos que regula qué se puede ver, si son y mantiene la consistencia de los datos a la hora de escribir o a la hora de consultar. Voy a echar un poquito atrás. Entonces, el sistema de gestión de administración de las bases de datos, el sistema de administración, es el software que permite ingresar a esa base de datos, ¿verdad? Y actúa como interfaz. ¿Y qué pasa? Que resuelve los problemas justo que estábamos hablando que existían antes, porque está todo en la base de datos y mantiene esa seguridad, esa consistencia, esa capa que permite dividir la parte lógica de la parte física de los datos. La parte lógica se refiere a los sistemas y a lo que vemos nosotros, ¿verdad? Cuando estamos accediendo a los datos. Y la parte física se refiere a cómo están almacenados físicamente en un disco duro, o un almacenamiento, esos datos que están en ese lugar. Ok, ¿qué beneficios tiene usar una base de datos? Bueno, permite definir reglas de integridad de los datos, ¿verdad? Y del modelo base de datos, con lo cual se evita perder relaciones, ¿verdad? Ahorita más adelante vamos a ver cómo se definen esas reglas de integridad y ustedes lo van a hacer en el SQL. También las bases de datos tienen procesos de restauración, lo cual le permite volver a estados consistentes y correctos. Esto es muy importante. Las bases de datos tienen una función que se llama commit, ¿verdad? Que lo que permite es ir almacenando en qué momento la base de datos está íntegra, digamos, o está consistente y funcionando bien. Imagínense ustedes que ustedes tienen una base de datos de ventas, ¿verdad? Y esa base de datos pues, nos registró todas las ventas que se le hicieron a cada persona, cuánto costó cada venta, cuánto fue el impuesto, si hubo descuento, tienen toda la información, ¿verdad? Y además cuando se hizo esa compra, se bajó del inventario, etc. Entonces todo está ahí consistente. Entonces viene un cliente ahí, cualquiera, digamos, viene Andrés o viene José Carlos, María Paula, cualquiera viene a hacer una compra. Estoy haciendo la compra y se va la electricidad y falla la planta eléctrica. Y yo de la compra solo he registrado la fecha, el nombre del cliente y la primera línea. Y en eso se fue la electricidad, se apagaron todas las máquinas y esa conexión hacia la base de datos se perdió. Quiere decir que la información quedó inconsistente porque la transacción no finalizó. Entonces, ¿qué hace la base de datos? Lo que hace la base de datos al reiniciar, ¿verdad? O cuando vuelve a tener la conexión, es regresar a un punto en que la información era segura o estaba funcionando. Imagínense que ustedes están haciendo una compra en Amazon, ya van a ver, hacen todo reservan el artículo que quieren comprar, ponen su información, ¿verdad? Lo que sea, y se cae el internet. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando ustedes regresan a Amazon? ¿Qué les ha pasado alguna vez que están haciendo una compra y les falla el sistema? ¿Alguno le ha pasado? ¿Alguno? ¿Qué se encuentra uno cuando regresa, vuelve a entrar al sitio web de Amazon? No todos. Me imagino que los productos relacionados a la primera búsqueda. Sí, normalmente lo que hace es que te vuelve a poner como en el lugar donde estabas comprando, ¿verdad? Nunca pierden ellos, entonces te regresan ahí al punto donde estabas haciendo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ellos venían guardando la base de datos y llegan a un punto donde estaba estable, que era el punto donde usted ya iba a ser a punto de decirle comprar. Estaba ya el carrito cargado y ya usted iba a pagar. Entonces, claro, regresan hasta ese punto, usted se vuelve a conectar y a partir de ahí la base de datos vuelve a registrar. Vean que una transacción de una base de datos es una serie de procesos para que quede íntegro. Imagínense que ustedes van a ir al cajero automático. Vean una transacción de un banco en un cajero automático. Ok, ustedes meten la tarjeta. Esa tarjeta lee la banda.
y ustedes ponen y les pide, van al banco y revisa, entonces se comunica con el banco a través de la red y le dice, vean, metió esta banda con este número de serie o este chip, digamos, ahora que pagan con chip. Este chip es de nosotros, entonces el banco le dice, sí, claro, es un cliente de nosotros, es el cliente, hey, Alonso Castro, muy bien, perfecto. Ok, Alonso, meta el PIN para ver si es cierto que usted es quien es. Entonces usted mete el PIN, pip, 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 4 numeritos o los que sean. Y entonces él vuelve a mandar ese PIN y le dice a través de la red y le pregunta al banco, este PIN está bien en la base de datos, revise a ver si es cierto que es el de él. Sí, sí es el de él, déjelo pasar, ok, perfecto. Entonces, plip, ahora sí, muéstrele sus cuentas y sus disponibles de efectivo. Entonces, manda una transacción, digamos, parte de la transacción le manda la información. Ok, perfecto. Usted dice, tengo, no sé, 100,000, ocupo sacar 20,000 colones. Entonces usted marca ahí 20,000, retiro 20,000 colones. Ok, entonces el banco le dice, vea, este señor quiere 20,000, ¿tiene ese disponible? Sí, si lo tiene 100,000, perfecto. Entonces se lo vamos a dar. Rebájele a los 100,000 que tiene aquí en su cuenta, rebájele los 20,000, haga la resta, le quedaron 80,000 y dispénsele en el cajero, mándele la orden al cajero para que el cajero proceda a darle los 20,000 colones, que los retire y marque aquí que la transacción, que el dinero fue entregado, márquelo y pregúntele si quiere hacer otra transacción más. Ok, sale la plata ahí a través de la rendijita esa, usted la toma, él ya, una vez que la jala, él marcó que ya usted lo tomó, ¿verdad? Y le pregunta, ¿quiere hacer alguna otra transacción? Usted le dice sí o no, ¿verdad? Si le dice que no, pues él manda la señal diciendo se acabó la transacción y escribe la transacción en ese momento. Vean todas las cosas que pasan para que una transacción se complete. Claro, a través de la red, eso es, y sobre fibra óptica es la velocidad de la luz. Pero aún así, en cualquiera de esos puntos que fallara algo, que fallara la red, que se fuese la electricidad, que pasara un desastre, lo que sea, habría que restaurar la base de datos a un punto en el que haya estado estable, digamos, que sea consistente y correcto, y por eso es muy importante esos procesos de restauración. Adicionalmente, las bases de datos, de verdad, y dependiendo de qué tan importantes sean, se les hacen respaldos, muchas veces automáticos, y, por ejemplo, una base de datos financieras se respalda de cada minuto, incrementalmente, no es que se respalda todas, sino que todas las transacciones nuevas se van respaldando cada minuto. Una base de datos que cambie menos, pues se respalda de una vez al día, una vez cada 2 días, una vez a la semana, depende de cómo varíe ese concepto. Y eso es este tema que es uno de los beneficios de las bases de datos que están preparadas para hacer eso. Otro es que, bueno, que se utiliza justamente lo que decíamos, las transacciones para asegurar que un cambio es completo, ¿verdad? Y no importa si hay un montón de gente al mismo tiempo entrando a la misma información, la base de datos siempre va a ir en orden escribiendo, aunque usted sienta que atendió a todos al mismo tiempo, no es cierto. Está escribiendo los datos de uno y luego del otro. Imagínense que ustedes tuvieran una cuenta bancaria, digamos que ustedes trabajan en el área de finanzas de una empresa y haya 3 o 4 personas encargadas de pagar a los proveedores y están entrando a la cuenta bancaria, ¿verdad? Y haciendo movimientos. La base de datos, y si usted, no sé, la empresa tiene ahí 100 millones y está moviendo platas hacia los proveedores, él escribe una transacción, luego la otra, luego la otra, luego la otra, aunque haya 4 o 5 personas al mismo tiempo tratando de hacerlo. Y eso hace que se mantenga íntegro y que no vaya a haber errores en los datos. Y bueno, además, algo sumamente importante es que permiten definir los derechos de acceso. Y esto es quién puede ver quién, cuándo, ¿verdad? Y hasta dónde. Y todo el tema de encriptación de los datos, que es cifrar los datos que están viajando a través de esa línea pública que es Internet para que nadie te vaya a robar la información, ¿verdad? Eso digamos que eso ayuda a garantizar que sea confidencial y que la información se mantenga segura. Eso es, digamos, beneficios. Ok, ahora vamos a hablar del modelo relacional de bases de datos y digamos, cómo es que se modelan y cómo ese modelado es una percepción del mundo real, ¿verdad? Cómo se toma algo que pasa en el mundo real y lo convierte en un modelo de base de datos
que es una abstracción de esa información de lo que está pasando en la vida real. Ok, entonces un modelo relacional se llama relacional justamente porque sirve para hacer relaciones entre cosas que pasan o datos que pasan en el mundo. Vean este que está aquí. Imagínense que esto es una universidad, ¿verdad? Entonces tenemos aquí a la Escuela de Administración de Negocios. En la Escuela de Administración de Negocios se ofrecen dos carreras, ¿verdad? Administración de Empresas y Contaduría Pública. Esas carreras tienen una serie de cursos. También la Escuela de Administración de Negocios contrata profesores que imparten esos cursos. Vean las relaciones cómo se van haciendo. Cada una de estos, cada una de estas cajitas representa, ¿verdad? Estas entidades se llaman, el término técnico en bases de datos es entidades, tienen una serie de atributos, ¿verdad? Estas cajitas cuadradas son entidades con atributos y se relacionan a través de estos rombos que son justamente relaciones. Entonces, ¿qué atributos tienen los profesores? Y ahí tienen un número cédula, tienen un número empleado, tienen un nombre, tienen un grado académico, tienen un salario, etc. Esos son los atributos de esta entidad. ¿Qué atributos tienen los cursos? Díganme ustedes, ¿qué atributos tienen? Los créditos y requisitos. Exacto, ¿qué más? Créditos y requisitos son dos, ¿qué más? Grupo. Grupos, correcto, ¿qué más? Horas de clase. Horas de clases, exacto, ¿qué más? Siglas, ¿verdad? Tienen una sigla y tienen un nombre también. Bueno, todos esos son los atributos de esa entidad de cursos. ¿Qué atributos puede tener una carrera? De un plan de estudios, una cantidad de cursos, ¿no? Un plan de estudios y una cantidad de cursos, exactamente. ¿Qué más tiene? Un nombre, ¿verdad? Y en la U, un código. Cada carrera tiene su código. Y una escuela, pues, podría tener, de ahí, ¿cuál facultad, cómo se llama la escuela? ¿A cuál facultad pertenece? ¿Quién es el director? ¿Cuál es el número de teléfono y correo de contacto? Etcétera, ¿verdad? Y esos son los atributos que se relacionan a través de estos rombos de relación. Ok. Vamos a hablar un poquito de las tablas, de las bases de datos. Digamos, en un modelo relacional se consideran tres aspectos específicos: la estructura del modelo, la manipulación de los datos y su integridad. Son tres cosas que son básicas. La estructura lo que permite es establecer cómo se distribuyen esos datos en la base de datos a través de las tablas. Vean, esta es una foto de SQL y aquí esta es una base de datos que se llama Narmin. Y esa base de datos tiene las tablas categorías, cliente demo, muy raro se llama, pero bueno, demografía, clientes, empleados territorios, órdenes, productos, regiones, compradores, proveedores, territorios, etc. ¿Verdad? Entonces hay una estructura de tablas y estas tablas se relacionan entre ellas a través de esas relaciones de rombo que vimos antes. Cada tabla tiene, digamos, dos partes. Una parte son los atributos o columnas, que es lo que ustedes dijeron, cuáles son los atributos de una persona. Y pues el nombre, el número de cédula, de un profesor, perdón, el grado académico. Estas son atributos o columnas. En este caso, vean que es un número de posición único, el artista y la canción, ¿verdad? Bueno, y hay una cosa que se llama grado de relación, que es cuántas son. En este caso son 3 atributos o columnas, por lo que el grado de relación es 3. Y luego están las tuplas, que son estos renglones o filas donde se llena la información con para cada uno de esos atributos. Y digamos que la cantidad que hay representa la cardinalidad. En este caso hay 6 tuplas y por eso la cardinalidad de esta base de datos es 6. Ok. Las tablas tienen, digamos, para poder relacionarse existe algo que se llama las llaves. Las llaves es
la forma de identificación única de cada tabla, en el caso de las llaves primarias, o llaves foráneas, que son cómo jalo yo atributos desde otras tablas. Eso lo vamos a ver luego un poquito más en ejemplo. ¿Cuál sería una llave primaria única de un estudiante de la Universidad de Costa Rica? El carnet. El número de carnet. El número carnet, perfectamente. ¿Cuál sería la llave primaria única de un ciudadano costarricense en el Tribunal Supremo de Elecciones? El número de cédula. El número de cédula, correcto. ¿Cuál sería una llave primaria única de la base de datos de vehículos de Costa Rica? La placa. La placa. El número de placa, muy bien, perfecto. Clarísimo. ¿Cuál sería la llave primaria única de, vamos a ver, ¿qué más? De un producto en el supermercado? Código de barras. Código de barras, correctamente. Muy bien. Cada uno tiene uno único, porque si no, uno llegaría a pagar y todos serían iguales, ¿verdad? Ok, entonces. Y en ese caso, profesor, que un producto, además de código de barras, puede tener un código de producto, ¿También? que no es lo mismo. No. ¿Y que serían dos? No, usted dos puede claves. puede escoger una ok. como llave primaria, nada más, o Ah, puede ok. escoger una llave, aquí no está, pero se puede hacer una llave compuesta, que sea el código del producto más el código de barras. Eso puede ser una llave primaria compuesta, eso se puede perfectamente. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a ver, una llave primaria es un atributo de estos atributos que usted de aquí puso, posición artista, ¿verdad? Y canción. Una llave primaria es un atributo que es único y que usted puede identificar una tupla por solo ese atributo. Cuando usted va a buscar, usted busca con Alonso, con el número de cédula mía, y va a encontrar solo uno en el país. No hay dos ciudadanos que tengan el mismo número de cédula, ¿verdad? Ni dos carros que tengan el mismo número de placas, excepto que hayan hecho chancho y lo gemelearon. Pero digamos que debería haber solo uno. Ok, entonces esa es la llave primaria única. Y gracias a eso es que se logra tener la integridad en la base de datos en cada tupla, porque imagínense que si se pudiera tener que 10 personas tienen el mismo número de cédula en el país, ¿se imaginan el desorden que sería? Si alguien se jala una torta y los 10 que tienen ese número investigados. Entonces, por eso es que se declaran estas llaves primarias. Luego existe lo que se llama llaves foráneas o llaves de relación o llaves secundarias, digamos, que son atributos que se agregan a una tabla que hacen referencia a una llave primaria pero de otra tabla. Es decir, vean por ejemplo, en esta tabla de productos, yo tengo justo lo que estabas diciendo, el Product ID es mi llave primaria, ¿verdad? Pero como yo en la lista de productos tengo el nombre del producto, quién es el proveedor, de qué categoría es, cuál es el precio por unidad, cuántas unidades hay en stock, cuántas unidades estoy vendiendo en la orden, etc. El reorder level ese de cuánto tengo que hacer petición automática. Ustedes saben que eso es así automático, ¿verdad? Walmart, y tienen una cantidad de cajas de leche y cuando llegan ahí les quedan solo 100, él automáticamente hace el pedido a Ospinos o a quien sea y ellos tienen que venir a dejar de nuevo leches. Hace muchos años eso era manual, ya ahora todo es automático. Ok, entonces, dado que los productos, por ejemplo, la leche, vamos a quedarnos con la leche, ya que dije leche. Digamos, eso tiene un producto ID, pero yo necesito saber, para la leche es crema Ospinos, ¿quién es el proveedor de esa leche? Entonces yo tengo aparte una tabla como esta que se llama, una tabla que se llama proveedores, y el proveedor tiene una llave primaria que se llama ya el ID del proveedor. Pero entonces, como yo en la tabla de productos necesito enlazar quién es el proveedor de cada producto, jalo a una llave secundaria o foránea, que es esta. Y también yo quiero saber este producto de qué categoría es. Yo podría tener lácteos, podría tener granos, podría tener harinas, podría tener, no sé, cualquier embutido, lo que sea. Entonces, igual tengo una tabla de categorías que tiene como llave primaria la categoría, imagínense el lácteo, la categoría, una es lácteo. Entonces, este producto, leche, va y revisa en la tabla de proveedores y ve que es Dos Pinos. Pero además revisa de qué categoría es y es de la categoría lácteos, ¿verdad? Entonces,
Yo jalo esas llaves como foráneas para poder tener esas relaciones en la base de datos. Más o menos, chicos, ¿les queda claro? Sí, profe, todo claro. Sí, ok, gracias. Gracias por contestar, porque si no, yo creo que estoy hablando solo. Muy bien, muy bien. Entonces, ok, eso, ahora vamos a ver cómo se crean las bases de datos relacionales, ¿verdad? Interpretando, digamos, ese modelo. Para crear una base de datos relacional, usted ocupa hacer 3 cosas. Primero, comprender digamos, la comprensión de la situación y la elaboración del diagrama entidad-relación. El diagrama entidad-relación es este, ¿verdad? Entonces, usted necesita comprender primero cuáles son esas entidades, como aquí, en este caso de la U, dijimos que eran la escuela, los profesores, los cursos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas entidades importantes que yo tengo que diferenciar? Eso es lo primero. Una vez que yo sé cuáles son esas entidades, yo hago la estructura de la base de datos. Es decir, ahora voy a decir cuáles son las tablas y cuáles son los atributos de esas tablas. Entonces ya dijimos, profes tienen número de cédula, nombre, apellido, grado académico, salario, cursos que brinda, etc. Es decir, hay que hacer cada tabla con sus atributos y decir de qué tipo. El nombre es un texto, el número de cédula es un entero, la fecha de ingreso a trabajar a la U es tipo fecha, es eso lo que vamos a decir. Y vamos a crear, además vamos a decir cuál es la llave primaria de cada una de sus entidades. Y después vamos a crear los archivos en la base de datos, que ya meterse al SQL y crear esos archivos. Ok. Vamos a ver, comprensión de la situación. Primero necesitamos identificar lo que dijimos, las entidades y sus atributos. Pero también tenemos que establecer las relaciones en esos atributos. Y hay 3 tipos de relaciones. Relaciones 1 a 1, 1 a n y m a n. Voy a darles un ejemplo. 1 a 1. ¿Cuántos signos tiene cada país? En teoría. Puede ser que haya casos extraños. ¿Cuántos signos hay en un país? Solo uno. 1. Ok, entonces, si usted tiene país y signos, de ahí va a tener país Costa Rica, himno tal, país Panamá, himno tal, país no sé qué, y, o sea, 1 a 1. Por cada país, en esta tabla, hay solo una letra de himno en este lado. Ok, ahora vamos a hacer una 1 a n. Imagínense, voy a volver a la leche. Imagínense que ustedes aquí en esta tabla de mi izquierda tienen la categoría lácteos. Esa es una categoría. ¿Cuántos productos podrían ser lácteos? Díganme algunos. Los helados, Exacto. Yogurt, Yogur. el queso, Queso. natilla. Natilla, muy bien. La leche. Ok. Ujú. Entonces, una categoría que es lácteos puede tener N productos. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta relación es de 1 a N. Igual, si tenemos la categoría embutidos, un montón de cosas. Harinas, otro montón de cosas, ¿verdad? Ok, entonces 1 a N. Y ahora vamos a ver la categoría N a M. La categoría N a M es que aquí puedo tener muchas categorías que se relacionan con muchas otras de este lado. Imagínense ustedes películas y actores o actrices. ¿En cuántos, por ejemplo, ustedes me van a decir los actores y actrices, pues yo soy chapísima para los nombres de eso. Entonces, en la serie en las películas de los Vengadores, Avengers, ¿cuántos actores hay? Dígame 5 actores de esas películas. Cualquiera. Robert Downey Jr., Okay. Chris Hemsworth, Chris Evans. Ajá. Las mujeres. Bueno, está bien, digamos Scarlett que Johansson. Scarlett Johansson, exacto. Bueno, imagínense que aquí hay muchos actores a esa película, pero ahora díganme una cosa, Scarlett Johansson, ¿en cuántas películas ha actuado? En muchas. En un montón. Ok, entonces por eso esa relación es N a M, es decir, muchas películas
tienen a muchos actores, pero también estos muchos actores han estado en estas muchas películas. Entonces esa relación es N a M. Voy a devolverme un poquito y ustedes me van a decir cómo son estas relaciones. ¿Cómo es de escuela a profesores? 1 a N. 1 a M, correcto, muy bien. ¿Cómo es de profesores a cursos? NM. N a M. N a M, muy bien. ¿Cómo sería de carreras a cursos? 1N, ¿no? Puede ser, porque puede ser que haya un curso que Una se dé, carrera que se dé en que dos tiene sus carreras. cursos. O dos Pero sí carreras es cierto, sí, Ah. sí, sí, porque hay Dos. cursos que se pueden dar en 2 en dos carreras. carreras. Entonces, N a M, como los de servicio. NM. Se dan un montón. Ujú. ¿Verdad? Ok, entonces vean, eso es lo que ustedes tienen que establecer como parte de esa relación que hay que determinar siempre que uno tiene una entidad y se relaciona con algo, cómo va a ser esa relación. Eso varía la forma en que las llaves foráneas y las bases de datos funcionan cuando uno las mete al SQL. Y también varía el rendimiento de la base de datos dependiendo de cómo esté establecido. Ok, entonces, ¿cómo hacemos el diagrama entidad-relación? Y esto es lo primero que ustedes van a tener que hacer hoy. De hecho, estas tres cosas son las que van a hacer en la práctica, si es que nos da tiempo, pero digamos que sí, en un ratito, una media hora en la práctica de hoy. Ok, ustedes van a tener que crear un diagrama entidad-relación. Y un diagrama entidad-relación es una herramienta de base de datos que sirve para modelar datos que se representan entidades y relaciones y atributos. Entonces, ¿cómo funciona? Yo les voy a mandar les voy a mandar 2 lecturas adicionales que me parece que son importantes y no están en este curso, pero bueno, una de mis especialidades sí es bases de datos. Me parece que falta una más de entidad-relación que les explique bien y de relaciones, y una de normalización de bases de datos, porque trabajar sin normalizar una base de datos es una cosa muy rara, ¿verdad? Pero bueno, ok. Entonces, ¿cómo funciona este diagrama entidad-relación? Los rectángulos, estos son atributos, ¿ok? Los rombos, estos, ¿verdad? Son relaciones. Y vea que aquí se pone 1 a N, N a M, ¿verdad? Esa es una forma. Otra forma es hacer doble línea donde la relación es N a M. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero aquí lo están haciendo indicándola como la relación. Porque de hecho, bueno, ahí está bien. Y los óvalos, estos óvalos que están aquí, que acaban de aparecer, no los habían visto, son los atributos. Por ejemplo, el director de la película podría tener un nombre, un ID, etc. Normalmente se subraya que no está aquí cuál sería por ejemplo, la llave primaria del código, entonces aquí se subraya. Pero bueno, por eso les digo que creo que esto hay que mejorarlo porque lo veo muy por encima para que ustedes lo puedan entender bien. Pero hoy vamos a jugar con esto. Rectángulos para identificar entidades, rombos para relaciones, donde ustedes indican qué tipo de relación es, y óvalos para los atributos. Una pregunta. Dígame, sí, claro. Tengo la impresión, digamos, por lo que usted había comentado al inicio de la clase, de que los atributos Ajá. responden a una utilidad, digamos, o sea, porque yo podría Ajá. poner si el director es, y no sé, casado, cuántos hijos tiene, pero Exacto, exacto. no tiene relevancia. Eso, digamos, en el caso de las prácticas o demás, como que nos indican o nosotros, sí, o sea, como para saber más o menos cómo uno lo En la diseña de en la hoy, vida real. claro, en la de hoy es una excelente pregunta la que acabas de hacer. En la de hoy específicamente va a venir indicado, va a decir, quiere hacer una tabla que tenga tales atributos, nombre, apellido, tal. Ahí dice exactamente cuáles son. En la vida real, lo que vos acabas de decir es lo que justamente hay que hacer. Tienes que discriminar si es importante o no es importante para vos ese dato, ¿verdad? A la hora de diseñar una base de datos, yo podría de director decir si tiene bola de fútbol y si tiene bola de básquet o de voleibol. ¿Y eso para qué me sirve? Ahora, si estuviéramos hablando no sé, de que yo soy alguien que le quiero vender cosas de deportes, al cliente, deme toda la información que quiera, lo que usted quiera. Si usted es una tienda de deportes,
pregúntele cuáles son los deportes que le gustan, en qué equipos ha estado y cuáles son los que prefiere, para que cuando lleguen las camisas nuevas de Saprissa, se le manda ahí un mensaje, ya llegaron las camisas nuevas de Saprissa. Entonces tenés que discriminarlo dependiendo de para qué vas a usar esa información correctamente. Ok. Bueno, luego vamos a ver el establecimiento de la estructura, ¿verdad? Dijimos que lo primero que vamos a hacer es comprender la situación, que eso es esto, diseñar cuáles son las entidades, los atributos, cómo se relacionan. Luego vamos a establecer la estructura de los datos, que es definir cuáles tablas se van a construir, con qué atributos, qué tipo de datos tienen qué atributos y cuáles son las llaves primarias. Eso se hace aquí, digamos, ya esto es en la herramienta directamente. Ustedes aquí en la sección de tablas le dan nueva tabla y le ponen un nombre a la tabla, evidentemente, y agregan los atributos en las columnas, perdón, los atributos, ¿verdad? Que aquí va a estar código de autor, nombre del autor, y además agregan qué tipo de datos es, por ejemplo, el código de autor es un entero, el nombre del autor es un bar chart de 30 caracteres, y algo importante, indican si permite que tengan nulos o no. Por ejemplo, en las llaves primarias nunca puede haber nulos. Imagínense que alguien del Tribunal Supremo de Elecciones deje el número de cédula en blanco porque me dejó dejar nulos. No serviría para nada la base de datos. Pero hay otros campos que a lo mejor sí vale la pena permitir que tengan nulos. Entonces, bueno, eso habrá que verlo. Ustedes lo diseñan de esta manera. Y luego ustedes ahí con el botón derecho sobre cada uno de los atributos que quieren que sea, y le digo botón derecho, ¿no? Que quieren que sea llave primaria, le hacen clic, botón derecho y ahí escogen si es llave primaria o no lo es. Ya el sistema automáticamente sabe que esa es la llave de identificación y lo va, aunque ustedes lo hayan dejado como nulo, automáticamente obligatorio lo va a poner como no se permite nulos, ¿verdad? Ok, entonces la creación del archivo de la base de datos incluye crear la base de datos, crear cada tabla de cada uno de los atributos con sus tipos de datos, que es esto, y generar las llaves primarias y foráneas. Esto se puede hacer así o se puede hacer gráficamente. La herramienta le permite jalar las tablitas y agarrar un atributo y conectarlo con otro del otro lado y ya sale la relación y sale también la imagen. Pamela, dime. Profe, ¿podría repetir cuál es la función del dato nulo? Es que no me quedó clara. Claro O sea, que sí, ¿para qué uno marca el cuadrito de no permitir nulos? Eso es porque hay datos que tienen que estar sí o sí. No sé, por ejemplo, inventémonos una base de datos, digamos la base de datos de vehículos, ¿verdad? Ok, entonces yo hago un campo que es, digamos, de marcar y una de las opciones es que es eléctrico. ¿Qué pasa si usted no tiene un carro eléctrico? Podría dejar en blanco ese campo. Pero si usted me lo marcó como que no se puede dejar en blanco, tiene que obligatoriamente ponerme la información, ¿verdad? Entonces, el permitir nulos, ¿verdad? O el no permitir nulos, lo que hace es evitar que se pueda dejar un campo en blanco. No sé si te queda claro. Y entonces es mejor poner que no se permiten nulos. No, es mejor no, depende de si el dato tiene, cuando ustedes hacen la valoración, ustedes dicen, este dato tiene que estar sí o sí. Entonces, cuando la persona llega a la base de datos a meter la información, tiene que agregar ese dato. Si usted lo deja sin marcar, ya, y simplemente si él no lo agregó, no pasa nada. ¿Ves? Ok, gracias, profe. Ok, pura bien. Bueno, muy bien. La semana pasada alguien me preguntó si de dónde estaban las referencias de lo que había que leer para cada semana. En las presentaciones al final, y aquí están las referencias, dicen exactamente cuál es la lectura que corresponde por si ustedes quieren irlas a leer, ya sea antes o posteriormente, para pues, tener una mejor comprensión del tema de la clase. Entonces, bueno, esa es la presentación teórica del día de hoy. Más o menos duramos una hora. Y ahora sí, no sé si ustedes tienen alguna duda en este momento.
No. Ok, entonces si no tienen dudas, lo que vamos a hacer es, voy a enseñarles acá, otra vez. Chicos, como habrán notado, me resfriadillo hoy, así que... Ok, voy a de nuevo compartir esto. Ok, se van a meter ustedes, yo voy a hacer breakout rooms, voy a hacer 10 breakout rooms para que haya 3 personas en cada equipo. Y ustedes se van a meter, cada uno de esos equipos, se va a meter acá a la sesión 2, ¿verdad? Aquí ustedes tienen 2 cosas, tienen la presentación esta que acabamos de ver, ya la tienen ahí por si la quieren repasar. Y tienen la práctica número 1. Entonces vamos a empezar durante, digamos, de aquí, de esta hora hasta las 8:30. Vamos a tratar de resolver esta práctica. Ustedes lo que tienen que hacer es, bueno, es una práctica de creación de bases de datos básica. Y lo que tienen que hacer es leer este caso, ¿verdad? Es un caso pequeñito, ven lo que les decía, aquí vienen cuáles son los atributos que tiene cada tabla, etcétera, cada entidad. Entonces van a leer el caso y van a hacer este ejercicio. Uno, van a elaborar el diagrama entidad-relación con base en la información especificada anteriormente. Van a establecer la estructura de la base de datos, es decir, creo que esto no vamos a poderlo hacer hoy porque ustedes no tienen acceso a las bases de datos, pero sí vamos a dejar lista la parte A. La próxima clase, iniciando en punto a las 5:15, vamos a hacer esto y esto para terminar y que a ustedes les quede bien claro. Si alguien lo quisiera hacer durante la semana, lo puede hacer cuando ya tengan acceso. Yo les voy a mandar ahora más tarde, seguro, o mañana temprano, las bases de datos para que ustedes puedan ya ingresar y hacer esto. Y lo vemos la otra semana en grupos de 3 personas. Pamela, dime. Profe, usted ahorita durante la presentación dijo que cuando uno establece, o sea, cuando va a empezar a crear la base de datos, uno tiene que establecer el tipo de dato, que es ya sea tipo fecha o número o así. Ajá, eso sería aquí en la estructura. Ajá, eso, digamos, uno tiene que saber, o sea, ¿cómo sabemos nosotros qué tipo de dato es? Claro, claro. Esa es una muy buena pregunta. Sí, normalmente los datos tienen, digamos, ahorita en esta primera práctica voy a dejar que ustedes traten de intuir, porque él les guía, él les va a decir número. Por ejemplo, si es una fecha, hay un campo que se dice tipo fecha. Si es un número de cédula, ustedes pueden ponerlo un entero. Si es un nombre, es un texto, ¿verdad? Si es una dirección de una casa que es muy grande o una dirección de una empresa, puede ser un texto largo para que la gente ahí le va a decir un texto de tanto. Entonces vamos a usar un poquito la lógica en este primer ejemplo. Después yo voy a usar un ratito más para explicarles cómo más o menos van los atributos y de qué tipo deben de ser. ¿Les parece? Ok, profe. Listo. Perfecto. Ok, entonces, muy bien, vamos a hacer A y luego vamos a hacer, bueno, pueden hacer B y esto sí ya necesitan acceso a la base de datos. Entonces, seguramente lo haremos al inicio de la clase que viene, ¿verdad? Por ahora voy a hacer los grupos y ustedes empiezan a trabajar y yo voy a ir entrando por si tienen alguna duda y a las 8:30 volvemos acá para hablar unos 5 minutos sobre cómo les fue. Okay. Profe, y esto del diagrama hay que hacerlo como en algún Word o algo así, o porque hay que presentárselo a usted, o se puede hacer como en el cuaderno. El día de hoy, bueno, sería bueno que pudieran tener algo que presentar, por si les digo, para ver cómo lo hicieron, más o menos. Pero este no se entrega, este es más un trabajo de la clase para que ustedes entiendan esta primera parte, ¿verdad? Es como trabajo en clase. Es decir, si pueden hacerlo en un Google Drive o en algo así es mejor para que les vaya quedando y que luego si hay que usarlo, compartirlo, lo que sea, lo puedan hacer. A mí es que me gusta mucho usar Google Drive compartido, no sé si a ustedes también, pero me parece una herramienta muy, muy buena. Ok, voy a parar la grabación aquí y vamos a ir a los grupos.